para la vida. En esta ocasión vamos a estar conversando con el licenciado Osvaldo Gil Bosch, quien fue presidente de la Federación de Béisbol por 33 años, además de que fue secretario del Comité Olímpico de Puerto Rico y muchas otras posiciones que cubrió durante su trayectoria que duró desde el 1970 hasta el 2002. Así que iniciamos con don Osvaldo. Don Osvaldo, ¿cómo usted llega al deporte? Pues yo sé que Pues mira, jugó béisbol. En el 1970 yo era abogado en una oficina que había abierto en el 64 en mi pueblo de Humacao y me iba muy bien. Y yo llegué a una reunión y me reclutaron porque en el 1968, cuando ganó el partido PNP por vez primera, trataron de poner o de conseguir que gente de su afiliación política estuviera de presidente en las distintas organizaciones que había en el país. La idea era obvia, era para arropar en las próximas. Y cuando yo llegué, pues me dijeron que habían llevado un candidato del partido del gobierno. Ellos sabían que yo no era del partido del gobierno. Ellos sabían que me conocían los miembros del cuerpo directivo del entonces circuito de béisbol superior. De béisbol, sí, porque a ese momento se llamaba circuito. Y entonces me reclutaron a mí. Yo no quería, porque a mí me iba muy bien y demás. Pero la cuestión de que la política iba a apoderarse de la institución me hizo aceptar. Y cogí, le gané 18-7. 18-7, wow. Y entonces ahí me quedé por 33 años. Ahí ya entró. ¿Por qué me quedé? Me quedé porque me pusieron en las manos lo que yo consideré el honor más grande para mí, que era manejar el equipo nacional de Puerto Rico, que era el equipo, la selección de los jugadores, el entrenamiento y el presentarlos en competencias internacionales. Eso fue lo que me hizo a mí quedarme todos esos años. Ahora, como atleta, también fue parte importante del equipo de Humacao, que ganó el título en 1951-52. 51. Yo fui pelotero de muchachito. Okay. Yo jugué juveniles, que era lo que se jugaba antes, jugué clase A y doble A. En la doble A yo estuve muy poco, 2 años, pero tuve la fortuna de que el primer año que yo estuve, en el 51, Humacao ganó el campeonato nacional, el único que ha ganado. El único que gana hasta el momento. Y yo tuve la suerte de estar en ese equipo. Ahora, en esos 33 años que ha estado como, vamos a hablar primero como lo que es como presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, ¿cuáles han sido los mayores logros para usted? Bueno, lo primero que yo pienso que se logró fue que se restituyó el crédito, que la federación que se llamaba circuito, nosotros la convertimos en federación. No tenía crédito, le debía dar dinero a un montón de firmas y no le fiaban. Lo primero que yo concentré fue el primer año de restituir el crédito y lo logramos. Después, la mejoría de la cuestión administrativa de la federación, ya el circuito, bajo la presidencia de Emilio Verne de Ponce, que estuvo como 10 años, tenía cada pelotero un expediente donde estaba todo lo que pasaba con él. Si era expulsado de un juego y venía un informe, iba ahí. Si él iba en un viaje, aparecía ahí. Las estadísticas de los años aparecían ahí. Todo estaba ahí. Esa parte administrativa la empezó él y nosotros la continuamos y a través de los años la mejoramos. Pero lo que yo considero siempre como lo más importante de mi gestión en los 33 años fue la responsabilidad del equipo nacional, porque administrar la federación y coger los torneos, le respondíamos a los que participaban y a los que presenciaban en los parques los juegos. Pero en el equipo nacional le respondíamos al país claro, a todos los puertorriqueños. Por lo tanto, yo siempre tuve como primera prioridad, sin desatender la federación, el equipo nacional de béisbol. Ahora, la federación, el equipo nacional ha logrado 3 medallas de oro a nivel de Juegos Centroamericanos del Caribe. La primera fue en el 59, ¿no? La segunda fue en el 2002 y recientemente en el 2018, ¿no? ¿Tú estás hablando de qué? ¿De medallas? De la federación. Medallas de oro del equipo nacional a nivel de Juegos Centroamericanos del Caribe.
Bueno, la única medalla que ganamos fue la de El Salvador, El Salvador, de oro. de oro, por Habían eso. ganado una cuando yo Y no en estaba. 59, sí. En el 59 en Venezuela. En Venezuela, Esa exacto. fue la primera. Esa fue la primera. Y esa fue la segunda. Exacto. Pero nosotros ganamos oro, ese oro. Pero también nosotros ganamos competencias internacionales por invitación. Ganamos oro. Así. Ganamos cinco veces oro. Pero eran en Series del Caribe, en un torneo Parmalat, la Copa Parmalat en Nicaragua. Un torneo que se llamaba Meteoro en Dominicana. Eran torneos internacionales. Y los equipos que iban los nacionales de cada país. Pero en Juegos Centroamericanos, nosotros tenemos que competir con Cuba. Y Exacto. Cuba ganó por 30 años, Por 30 años centroamericanos, panamericanos y mundiales. Mira, el torneo del 1976, en que llegamos subcampeones, que Cuba lo ganó, invicto, perdió 2 juegos. Nosotros perdimos 2 juegos igual que ellos. O sea que llegaron a empate en ese Y momento. quedamos empate. No perdimos el oro, nos los confiscaron porque no nos podíamos quedar. Así que ahí tú tienes un empate para el primer puesto, pero como empatamos, no ganamos el oro. Wow. Que fue que tuvieron que regresar para esa fecha, o sea, no pudieron... Teníamos un para la competencia. compromiso, yo tenía compromiso con la gente que le pedía que me prestaran los peloteros. Algunos de ellos hasta le pagaban yéndose a representar el país. Yo tuve empresarios que no le quitaban el sueldo, no le daban vacaciones, otros eran con vacaciones. Ironía, el gobierno le daba vacaciones a los que trabajaban en el gobierno. Y embargo, los empresarios privados les decían, llévate lo que yo le voy a pagar. Y me lo llevaba. Pero yo le cumplía. Y yo tenía mi palabra empeñada de que nosotros íbamos a estar, el torneo se acababa domingo y nosotros estábamos supuestos a viajar martes. Entonces, ellos querían que nos quedáramos porque el torneo en su reglamentación pedía 3 juegos. Y los cubanos no querían jugar uno porque tenían miedo a perderlo. Entonces nosotros propusimos jugar uno el lunes, pero ellos no lo aceptaron. Y a mí me dijeron después, amigos míos, buenos amigos de muchos años, que esa decisión la tomó el gobierno de Cuba, porque ellos siempre tenían comunicación con Cuba cuando estaban en un país. Un evento internacional. Y me dijeron que esa decisión no la tomó la gente que estaba en Colombia. Esa decisión la tomó el gobierno cubano. A mí nadie me dijo Fidel, pero es lógico pensar que si era el gobierno, Fidel debe haber metido la mano en eso. y fue pelotero. O sea que. Sí. Ahora, dentro del todo, hay 2 medallas que para usted tienen mucho significado, ¿no? La medalla que se logró en Seúl, que fue la medalla de bronce. Bueno, esa medalla tiene un significado especial, Melvin, porque es la única medalla que equipo alguno de Puerto Rico ha ganado a nivel de Olimpiada. Puerto Rico ha ganado algunas medallas, Coulson, el cogedor, Mónica. Final, o sea, son 9 medallas olímpicas. Pero son individuales. Individuales, sí. La única medalla de equipo es esa. Esa, de Seúl. Y además, hay que decirlo, a gente que no le gusta oírlo, porque me dicen que yo lo he repetido mucho, pero hay que repetirlo. Le ganamos a Corea la medalla de bronce con 35,000 coreanos gritándolo. Wow. Y el pitcher, Motora Feliciano, le metió 9-0. Y cuando se hubo la celebración, colgaron a Motora, lo cogieron en brazos, lo tiraron para arriba. Era la primera y única medalla. Y entonces alguien dijo, cara, tú tienes pantalones. Él no dijo pantalones, era otra palabra. Ganarle a Corea, en Corea, con 35,000 personas gritándolo. Y don Germán dijo, él no entiende coreano. Así que lo que olvídate dicho, que estoy gritándole porque él no entiende eso. Él se concentró en el trabajo que era ganarle. Ese fue el chiste de... La gente se rió durísimo. Estaban todos los baloncelistas y todo el mundo en el terreno de juego. Y la gente después decía, ¿qué pasó que se rieron? Y había que hacer el cuento. Y también la otra medalla del 2002, ¿no? Que usted estuvo también, y básicamente fue su despedida, el 2002, ¿no? Es otro momento. En El Salvador. Para mí, la medalla del 2002 fue la más emotiva, la más dramática. Yo considero, y no creo que es una exageración, ni que esté prejuiciado, de que esa medalla, el dramatismo, la entrada 10ª, jugando aficionados contra profesionales, porque nosotros nunca, mientras yo estuve, nunca llevamos profesionales, llevamos equipos aficionados. Y le ganamos a un pitcher AAA de Panamá, que nos había tirado un juegazo. Hicimos 4 carreras
Las 2 veces fueron jojones con uno envase. Se envasaba alguien y venía uno de los fuertes y la sacaba. El jogón del Prieto Rosario, para mí, es el jogón más dramático y más importante que ha tenido el béisbol general de Puerto Rico en su historia. Wow. Porque jogones que hayan decidido un torneo o un campeonato es una cosa. Este decidió una medalla para el país completo. Y lo hizo, repito, en unas condiciones sumamente dramáticas. Así que yo siempre he tenido ese momento como el de mayor gozo para mí. A nivel del Comité Olímpico, usted fue parte importante de todo cambios que hubo posteriormente, ¿no? Me refiero a las decisiones que se tomaron en la década del 70, en la década del 80, que especialmente lo que sucedió con los Juegos Panamericanos en 1979 y luego los Juegos Olímpicos de Moscú. ¿Cómo usted califica todas esas situaciones y qué recuerdo le trae todas esas situaciones que surgieron y sobre todo ser parte junto a don Germán Rico Sampaio en ese momento? Mira, el Comité Olímpico de Puerto Rico en los años 70 tenía a don Germán de presidente. Yo era vicepresidente. Héctor Cardona, que después fue presidente, era el secretario. Y teníamos como miembro del Ejecutivo al licenciado Libertario Pérez, de voleibol. Y teníamos al licenciado Tuto Marchán, de baloncesto. Y entonces estaba como asesor de nosotros, que humildad aparte, yo lo tenía de asesor en el béisbol y le dije al viejo, a don Germán, que era la mente más brillante que había en el deporte y que había que ponerlo como asesor. Y don Germán, que no le tenía miedo a nadie, lo puso. Elfren era el hombre único que no era parte del Ejecutivo. A ese grupo le tocó vivir esos años de fines del 70. Y ahí se vivieron momentos en que el Comité Olímpico tuvo que enfrentarse a la situación que vivió. Por ejemplo, ahí se consiguió la ley de la soberanía deportiva, que ahí se enfrentó al gobierno que estaba en funciones, que quería que en las ceremonias de los Juegos Panamericanos el himno y la bandera de los Estados Unidos estuviera como que era parte del protocolo olímpico, que no lo era. Que no lo era, claro. No lo era. Ahí nosotros tuvimos que dar esa batalla, que se ganó, porque finalmente el gobierno aceptó que hicieran una ceremonia gubernamental, ellos aparte, y entonces hicieran la ceremonia y el protocolo olímpico, sin banderas americanas. Hubiera sido un ridículo que estaba Estados Unidos desfilando con su bandera y con su himno, y después nosotros que veníamos como colonia de ellos con el himno y la bandera otra vez. Y no podía ser. Eso se ganó. Y entonces vino el boicot a Rusia, que promulgó el presidente de los Estados Unidos, que Puerto Rico desoyó la petición del presidente y mandó una delegación. Eso también causó problemas en Puerto Rico. Y nosotros sobrevivimos eso. Eso convirtió, a mi juicio, el Comité Olímpico en una fuerza social, con un poder de integridad cultural y de identidad nacional. De ahí en adelante, todo el mundo defendía, o la mayor parte de los puertorriqueños defendían los equipos nacionales. Y le decíamos equipo nacional. Sí. Antes se le decía selección. Selección nacional. Aquí la gente decía selección de Puerto Rico. Hasta que nosotros empezamos a inculcar que nosotros éramos un país como cualquiera otro en el deporte. Políticamente eso era otra cosa. Y podíamos aceptarlo de la política. Pero nosotros desfilábamos aparte con nuestra bandera y nuestros atletas. Ese enfrentamiento, esa valentía que tuvo ese grupo, que fue casualidad, porque nos tocó a nosotros. Sí, pues estaba en el momento. Pudo haber tocado a otros. Sí, sí. Fue lo que hizo que el Comité Olímpico, de ahí en adelante, mira, ahora mismo, aunque el gobierno, hay bueno aprovechar para decirlo, que nosotros tenemos una asignación de $8 millones por año en el ciclo olímpico. Pues mira, eso está en ley. Y ese dinero viene de la lotería, no es del Fondo General. Tú sabes lo que hizo el gobierno de José Yo. Se quedó, le dieron 8 millones, son 4 por 8 son 32. Y le dieron
14 millones, se quedaron con 18 millones. 18 millones. Nos dieron 14 y se quedaron con 18 de los 32. De los 32. Y es por ley, es una violación de ley porque lo garantiza la ley y es para eso mismo, para que el deporte no esté mendigando dinero, porque la representación nacional es lo que más enorgullece a los puertorriqueños cuando ganan a nivel mundial. Oye, cambiando un poquito el tema y bajando tal vez el tono, siempre se ha comentado el hecho de que Osvaldo Gil en el pasado tuvo una buena relación o buena comunicación con Roberto Clemente. ¿Qué recuerdos tiene de Roberto Clemente? ¿Qué nos puede hablar sobre Roberto Clemente? Yo conocí a Roberto Clemente cuando yo tenía 19 años, él tenía 17. Después lo traté durante todos esos años, poco, lo veía poco y hablábamos poco, pero lo conocía. Yo conocía al pelotero, pero en los últimos 4 meses o 3 meses, por lo menos los últimos 3 de vida de Roberto, yo tuve el privilegio y el honor de conocer a Roberto Clemente, el ser humano. Y yo puedo decir responsablemente que para mí, si el hombre pelotero se llenó de fama, el ciudadano, el ser humano, se cubrió de gloria. Porque Roberto Clemente, el ser humano, era mejor que el pelotero. Y lo probó la forma en que murió. Yo te pregunto a ti, a los que nos están viendo, pregúntense ustedes mismos, ¿quién deja a su familia un 31 de diciembre para montarse en un avión, para que cuando lleguen las 12 de la noche esté en el aire, para ir a socorrer un pueblo que tú no tienes amigos íntimos ninguno, porque apenas lo conoces? ¿Quién hace eso? Esa es la pregunta, si es una pregunta, esa es la que yo le haría a cualquiera. Pero yo vi a Roberto Clemente, el humanista, el filántropo, yo lo conocí en ese viaje. Clemente repartía dinero de su bolsillo a la gente pobre de Nicaragua cuando pasaban por el frente del hotel. Clemente nos hizo ir a nosotros a un hospital, buscar 6, fuimos 6 personas, 4 peloteros y yo, y él. Y fuimos a ver ancianos y niños en un hospital. ¿Por qué? Porque él entendía que el que estaba en un hospital estaba fastidiado, esa es la palabra que usaba, y que él iba a alegrarlo, aunque fuera 1 hora o media hora, que se olvidara de los problemas físicos que tenía, para que pudiera estar tranquilo. Y nos llevó a nosotros. Y cuando fuimos, encontramos un muchacho de 15 años que había perdido las piernas, que se las amputaron porque hubo una máquina que le dio y le destrozó las piernas. Y él le ofreció, a nombre de la delegación, las piernas artificiales para que pudiera jugar. Yo vi a ese hombre y yo vi la frase de Roberto. Yo nunca lo oí hablar de amor al prójimo, pero lo vi proceder, su conducta y su proceder. Él era un creyente de esa teoría de amor al prójimo. Él decía, si tú puedes hacer algo por alguien que lo necesita y acude a ti y no lo hace, estás perdiendo tu vida en la tierra. Esa frase más o menos la decía Roberto Clemente. O sea que, y yo creo que la muerte trágica de Roberto, para mí, el único sentido que me da a mí es para que el mundo conociera que él no era, además de pelotero, era, como te dije antes, un filántropo y un humanista. Y que el ser humano era superior al pelotero. Él se quejaba de algo, o sea, siempre conocemos al Roberto Clemente, el gran pelotero, la persona que siempre ayudaba a todo el mundo, la persona que siempre le sonreía a todo el mundo. Usted que tuvo una buena relación con él y compartía mucho con él, ¿se quejaba de algo, alguna situación? ¿Se quejaba? Sí. Bueno, yo no lo veía. Roberto tenía una habilidad mental y una facilidad de expresión que él siempre buscaba la forma para todo. Para todo, ok. Fíjate la frase que le dio al muchachito. Cuando el muchachito pegó a llorar, bajó la cabeza a llorar, él le dijo, Julio, porque primero le había preguntado el nombre, le dijo, Julio, no es el fin de la vida. Dios te ha mandado a ti un reto. Tú tienes que bregar con lo que Dios te ha mandado. Pero no es el fin de tu vida. Hay piernas artificiales y tú las vas a tener. Nosotros, la delegación de Puerto Rico te va a proveer unas piernas artificiales. O sea, él todo lo que tú le decías, él buscaba la vuelta. Okay. O sea que yo personalmente no recuerdo haberlo oído quejándose,
pero sí me contó de todas las vicisitudes que pasaron él, Peyot, cuando fueron al principio de sus carreras a Grandes Ligas. ¿Cuál sería alguna de ellas? ¿Cuál? Bueno, no, yo no te puedo decir que me dio en términos generales. En términos generales de, No que me las situaciones. contó. Ah, ok. Sí, Ok. él me dijo a mí, yo no sé si era chiste porque se reía cuando lo decía, que Peyot que durmió una vez en una funeraria metido en una caja. Yo no sé si eso es cierto, pero él lo decía y se reía. Okay. Pero bueno, y te digo, él no me contó los cuentos, es lo que me dijo a mí, que él había visto mucho prejuicio y mucho abuso cuando él llegó a la Grandes Ligas, cuando se convirtió en el líder, porque Roberto era el líder de los Pittsburgh, él era el líder. Además, Roberto realmente ganaba $125,000, que el único que ganaba ese dinero, que yo sepa, era Willie May. Él ganaba el mejor sueldo de Grandes Ligas, porque era una magna estrella. Pues él aprovechaba su posición. Mira, cuando vino aquí a la muerte de Mera, vino Steve Blass, creo que es el pitcher, que jugaba de Pittsburgh. Yo le pregunté, porque yo había leído un libro, que una vez multaron a Roberto, el manager, y Blass el pitcher fue y le dijo al manager, coge el dinero de mi dinero, no le quita el dinero a Clemente, eres el líder de nosotros, no le toca el dinero, cójalo de mi dinero. Y cuando vino Steve Blass, que vino al entierro de Vera, yo le pregunté y me dijo que esa historia es cierta, que era verdad, que había sucedido. En estos 33 años, 40 años que ha estado vinculado al Comité Olímpico, todavía hoy estuvo participando en la reunión del Comité Olímpico de Puerto Rico. ¿Cuáles han sido los mejores momentos que usted puede recordar en esa trayectoria deportiva? ¿O cuáles fueron los peores momentos? ¿Después de la muerte de él? No, de usted como líder deportivo. Ah, ¿el mío? Sí. Yo te digo, yo puse las gestas gloriosas. Esos 3 eventos, yo estuve 33 años en todos los juegos que jugó el equipo nacional de béisbol, desde el 70 hasta el 2002. Yo los vi todos. Pero yo pienso que esos 3 momentos, por eso fue que los seleccioné como los 3 momentos más gloriosos. Y yo pienso que no solo para mí. Por ejemplo, la mayoría de los peloteros que estuvieron en el equipo de Corea, cuando le preguntan, dicen que ese momento. Y entonces, pues, yo no sé si una persona que puede ser que pueda responder mejor que yo es el Cano Vélez y Efraín Nieves, que estuvieron en el 88 y también en el 2002. ¿Cuál de los dos? Pero si a mí tú me preguntas, y tengo que poner uno encima del otro, no puedo cogerlo, porque el otro es un oro empate en una mundial. O sea que yo he vivido muchos momentos y lo que sí te puedo decir es que yo he tenido una vida relativamente feliz, aunque imperfecta, y se debe al deporte. Bueno, le agradecemos al licenciado Osvaldo Gil por compartir sus experiencias con nosotros en Olimpismo para la Vida. Y a ustedes les invitamos a que vean el programa en el próximo mes y al mismo tiempo pues les invitamos también a que ya a partir de diciembre asistan al Museo Olímpico de Puerto Rico.